Y ahora llega el turno de Telma Otero. Telma es experta en temas de propósito. Telma es cofundadora de la empresa People in Mind. Es licenciada en Ciencias de la Computación por la Universidad de Buenos Aires, diplomada en Gestión de Negocios por la Universidad de Chile y en Strategic Leadership por la Universidad de Oxford. Forma parte del registro de mujeres para directorios. Telma allí se está acomodando. Para iniciar, nos va a hablar sobre transformación organizacional centrada en el propósito. Ahí estás, perfecto, bienvenida. Qué gusto verte. Igualmente, ¿cómo estás, Carlos? Muy bien, muchas gracias por estar aquí. Cierre de esta cumbre virtual de negocios en el primer día, porque continuaremos mañana, continuamos el viernes también con impresionantes disertaciones. Justamente te ha dejado, Nancy, el pie para hablar de propósito, tu gran tema. A ver cómo podemos vincular la transformación organizacional centrada en las personas que nos deja Nancy y cómo lo hacemos a partir de un propósito. Creo que realmente tu charla va a redondear y cerrar perfectamente esta jornada, este encuentro. Perfecto, Carlos. Para allá vamos, porque hoy, si no Excelente. pensamos en personas, es imposible pensar ningún tipo de estrategia ni de transformación. Así que vamos a tratar de estar colocando el propósito al centro y viendo cómo jugamos las personas alrededor del propósito. Así que, Nancy, gracias por dejarme la pantalla perfecta para mi charla. Excelente. Adelante, Telma, todo tuyo el Bueno, escenario. Ya muchas puedes gracias. compartir pantalla. Sí, voy a compartir. ¿Tú me confirmas que se vea bien la pantalla? Se ve perfecto, se escucha perfecto. Genial. Perfecto, buenísimo. Bueno, ya lo dijimos, muchas gracias a Carlos y muchas gracias a toda la audiencia, hay un montón de gente conectada, así que espero que podamos disfrutar de este ratito que queda hasta cerrar esta primera jornada. Y la idea es hablar del impacto del propósito en la cultura de la organización, de las organizaciones. Es muy relevante, bueno, contarles People in Mind. Yo soy cofundadora de People in Mind, es una empresa que justamente partimos desde ahí, las personas en la mente. No podemos tomar decisiones en nuestras organizaciones, ya es inevitable. Antes, hace tiempo atrás, quizás había algún espacio para tomar algunas decisiones a puertas cerradas, pero hoy es imposible pensar en tomar decisiones y no involucrar a nuestros distintos actores, actrices que de alguna manera rodean a la organización. Entonces, vamos a nuestra agenda. Nuestra agenda, como dice el título, va a hablar del propósito y del impacto en la cultura. ¿Y qué es lo que ocurre? Nosotros lo traducimos, básicamente, a cuando hablamos de propósito, hablamos de nuestro modelo se llama el viaje del propósito, entonces lo vamos a tomar como framework. Nuestra empresa ya hace muchos años que estamos trabajando en esto y fuimos de alguna manera derivando en nuestra mirada, nuestra visión de cómo implantar, definir o descubrir, etcétera, etcétera, el propósito organizacional y cómo hacer que se mueva. Entonces vamos a hablar del viaje y a su vez vamos a estar resaltando en los impactos que esto genera en nuestras organizaciones. Así que nos vamos a meter a la gran pregunta de la tarde, de la noche, ya acá en Buenos Aires. ¿Qué es el propósito? Existen infinitas definiciones en bibliografía, no infinitas, pero es una cantidad finita, pero muchas definiciones distintas. Se habla desde es un mecanismo de control, hasta es un marco de inspiración y demás. Y nosotros, por supuesto, que queremos hacer una recapitulación de lo que es la historia del concepto de propósito. Porque, ¿qué ocurre? El propósito no es algo nuevo. El propósito existe ya allá por 1978, la Business Roundtable, que es la mesa redonda de negocios en la que se reúnen
los dueños o gerentes generales de las empresas más importantes del planeta, todos los años se reúnen en agosto, y allá por 1978 se juntaron y dijeron, bueno, ¿para qué existen las empresas? Y las empresas finalmente, en 1978, se definió que existían para maximizar el valor de sus acciones. Si nosotros hablamos de maximizar el valor de las acciones, estamos hablando sin lugar a dudas de accionistas como stakeholder o como grupo de interés principal. ¿Y qué ocurrió con el tiempo? Con el tiempo, aparece allá por el año 2019, aparece BlackRock, que es la empresa de inversiones con mayor cantidad de activos del mundo, y dice, stop. Nosotros para invertir en las empresas necesitamos rentabilidad, pero también propósito. Ese año, en ese inicio de 2019, en enero, empieza muy convulsionado, porque es, ¿qué pasa con lo que habíamos definido en nuestra Business Roundtable? En agosto de ese mismo año, se vuelve a reunir la Business Roundtable. Les hago esta breve historia para quienes no saben que en sala quizás hay gente que no conoce estos detalles. Y esta Business Roundtable se vuelve a reunir y ¿qué dice? Vamos a firmar un nuevo acuerdo. Primero hubo bastante discusión acerca de cuál es realmente, si esto que se dijo en 1978 se contraponía con lo que pedía BlackRock, ¿no? Como propósito y rentabilidad, y cuando hablamos de propósito hablamos de grupos de interés. Pero la Business Roundtable dijo, vamos a dar por escrito cuál es la posición de la Business Roundtable. ¿Y qué dice? Clientes, grupo de interés número 1, tenemos que sorprenderlos, quedar siempre más de lo que sus expectativas donde estén seteadas sus expectativas. Empleados, hay que invertir en ellos. Ahora vamos a hablar un montón de empleados, colaboradores, trabajadores, etcétera. Vamos a hablar mucho. Vamos a ver qué implica el propósito. No solo es desarrollar a las personas, sino que implica darles un rol mucho más activo y protagónico en el proceso de desarrollo del negocio de la compañía. Proveedores, actuar limpia y éticamente con nuestros proveedores. No podemos pensar ya en los negocios del futuro, es muy difícil pensar en el uso, abuso, o lo vamos a poner con comillas, de la asimetría que existe naturalmente entre las empresas y sus proveedores. Luego, comunidades, respetarlas, protegerlas y demás, es el mínimo que las organizaciones hoy deben cubrir. Y por último, por supuesto que las organizaciones nacieron para crear y dar y promover la rentabilidad. Sin rentabilidad no tenemos propósito, así que para nosotros este es nuestro mapa de trabajo en las organizaciones. Van a ver que vamos a ir avanzando en la conversación y se va a ir viendo bastante más en detalle qué rol juega nuestro grupo 2, que es el grupo de nuestros colaboradores, un poco con esto que decíamos de, bueno, cómo transformamos, pero con el propósito al centro. Entonces, hoy estamos inmersos en un nuevo ciclo económico y esto no podemos dejar de tenerlo en consideración. Y quiero hablarle especialmente a quienes dirigen o gerencian o jefes o jefas de áreas de personas. Hoy el área de personas, las áreas de personas, de capital humano, como les llamen en cada una de las organizaciones, a nosotros nos gusta decirle áreas de personas o gerencias de personas, forman parte de esto y tienen un rol muy protagónico cuando hablamos de el capitalismo de los stakeholders. Para nosotros los stakeholders, por las dudas lo traduzco, son los grupos de interés. Cada vez que hablemos de stakeholders o grupos de interés, como lo mencionamos en la definición de la Business Roundtable, que justamente en el año 2019, en enero ocurrió lo que pasó con BlackRock, y en agosto Business Roundtable dijo, damos por escrito esto, y estos son nuestros stakeholders o grupos de interés. Entonces, vamos a arrancar considerando esto, pero también tenemos que considerar que estas transformaciones, las que mencionaba Nancy, y lo que vamos a hablar ahora, ninguna ocurre en un espacio donde, en física dirían, sin rozamiento, ¿no? Esto ocurre en un espacio muy complejo, muy volátil, ambiguo, y no solo eso, sino que aparte de lo que ya conocemos como VUCA, que es volatilidad, incerteza, ambigüedad y demás, y complejidad, hoy en nuestro contexto también
habla un poco más también de fragilidad, ¿no? Estamos hablando de contextos Bani o Fani, donde hablamos de fragilidad, donde hablamos de contextos que generan muchísima ansiedad en nosotros. Por supuesto que no linealidad. Antes, en algunas ocasiones, podíamos decir, bueno, antes de la pandemia, varios de nosotros podíamos decir, bueno, si hago A, pasa B. Pero hoy no es tan fácil realmente poder tomar estas conclusiones. Entonces, la no linealidad para nosotros es un gran tema. Entonces, en medio de este contexto, nos vamos de nuevo a nuestra pregunta. Bueno, pero ¿qué es el propósito? Y por supuesto que nosotros asumimos una definición y para nosotros el propósito es una fuente de inspiración para dar valor compartido para todos nuestros grupos de interés. Claramente, ya dijimos, hay muchas definiciones, desde es un mecanismo de control hasta es un mecanismo o es una herramienta para inspirar a todos mis grupos de interés. Y ahí es donde nosotros vamos a estar jugando. Mis grupos de interés, algunos son de dentro de la organización y otros de fuera. El propósito lo que nos da, de lo que nos dota, es saber por qué y para qué hacemos lo que hacemos. Y cuál es nuestro lugar en el mundo. ¿Para qué estamos aquí? Entonces, cuando pensamos una empresa que es dirigida por el propósito, tiene una cultura de propósito, es una organización que pone en el centro de todas sus decisiones el para qué estamos. Esto es realmente vital para cumplir nuestra misión dentro del mundo, el universo, etcétera. Bueno, es fundamental entender cuál es nuestro rol como actor social. Y eso es lo que nosotros consideramos como definición base de nuestro propósito. ¿Qué hay? Justamente cuando hablamos de nuestros grupos de interés, lo que nosotros vamos a estar buscando es que nuestros grupos de interés siempre nos elijan. Y acá, nuevamente, el primer grupo de interés, en este caso, es el talento. El talento tiene que sentir que esta empresa es atractiva. Y vamos a ir desgranando de qué manera la empresa se vuelve atractiva para el talento. Nosotros, bajo ningún punto de vista, hablamos de retención de talentos. Eso es una frase que para nosotros ya como está un poquito ya superada por la visión de esto es una relación donde, casi exagerándolo, casi como una relación de pareja, donde hay un amor, donde hay cosas que nos gustan del otro, hay cosas que no nos gustan bidireccionalmente y nos vamos eligiendo a lo largo del tiempo de una manera muy consciente, de una manera muy conectada unos con otros. Entonces, los demás ya sabemos, siempre vamos a estar buscando que el propósito de alguna manera apalanque la rentabilidad de la organización y demás, porque es imposible pensar en cumplir un propósito si no tenemos los recursos necesarios, ¿no? Es como decir, quiero comer comida orgánica y bueno, sé que tengo que tener un presupuesto superior a si como comida, no sé, chatarra, por decir de alguna manera. Bien. Lo primero que tenemos que entender es que el propósito es un viaje en el que la organización se mete. Es decir, la organización se mete en un viaje de transformación. Y este viaje de transformación está dirigido por el propósito, pero este viaje implica muchos cambios en muchos tipos de organizaciones. Ojo, que siempre nosotros aclaramos que hay muchos modelos evolutivos. Frederic Laloux habla de las empresas, no sé, las ámbar, las verdes, las naranjas, que son en general nuestras empresas, y las empresas turquesas o dirigidas por el propósito. En general, nuestras presentaciones tienen bastante turquesa porque hablamos de empresas dirigidas por el propósito. A veces hay empresas muy chiquitas que nacen, que son emprendimientos y que son puro propósito y son menos negocio. Y hay empresas que han ido desarrollando su musculatura de negocio y de alguna manera ha quedado el propósito un poco desatendido, los grupos de interés un poco desatendidos. Principalmente cuando hablamos de cambios organizacionales nos referimos a las empresas, no las empresas que tienen por ahí corta vida o poca gente y demás, sino empresas que ya están un poquitito más maduras y que quizás en el camino se fueron conectando mucho con sus accionistas y se olvidaron de algunos otros grupos de interés. Y ahí el viaje es un viaje infinito, es un viaje que no tiene un fin determinado. Es el viaje, lo que nosotros llamamos el viaje del propósito.
nosotros definimos un modelo que se llama justamente, como les decía, el viaje del propósito. ¿Y qué tiene este modelo? Esta es una guía práctica de todo lo que nosotros consideramos que debe hacer una organización para transformarse a lo largo del tiempo. No es una transformación inmediata, pero para transformarse a lo largo del tiempo en una organización dirigida por el propósito. Y lo primero que debe hacer es conocer su destino. Si no sé a dónde voy, difícilmente puedo armar una estrategia para ir hacia allá. Y mi destino es mi propósito. El destino de la organización es su propósito. Pero luego tiene que entender a qué distancia está, porque yo decir, no sé, por ejemplo, llamemos sin desmerecer, porque las comunicaciones en un proceso de transformación de propósito son fundamentales, están en el centro de cualquier proceso de transformación hacia el propósito, pero no son la herramienta solamente. Entonces, hay organizaciones que por ahí definen y dicen, bueno, llámame a los chicos de comunicaciones, llámame a la empresa que nos asesora en imagen, en comunicaciones y demás, y definamos un muy buen eslogan. Vamos a ver un poquitito culturalmente cómo la empresa debe abordar este proceso de descubrimiento y este proceso de medición. Entonces, cuando hablamos de distancia, hablamos de dotar al proceso de una herramienta formal de medición, para saber exactamente de la misma manera que mido el EBITDA, el margen, la rotación de personas, el churn o pérdida de mis clientes y demás, tengo que medir mi alineamiento a propósito. Y ahí les vamos a contar qué hacer. Luego tenemos que saber cuál es mi ruta, cuál es el camino que voy a abordar para llegar a ¿qué? A disminuir brechas que me aparecieron en mi distancia. Para llegar a cumplir mi propósito, es muy largo el camino. Es un camino que lleva mucho tiempo. El propósito se define con una mirada de largo plazo. Luego, una vez que ya sabemos cuál es nuestra ruta, vamos a volver en cada uno y vamos a dar algunas conclusiones y demás para entender cómo conecta todo esto con la cultura y demás. Luego tengo que movilizar a la organización. Y acá aparece, por supuesto, nuestro dicho de Peter Drucker, que probablemente muchas lo conocen, que es que la cultura se come a la estrategia en el desayuno. Entonces, si ustedes se fijan, todo lo previo fue bastante estratégico, pero cuando nos metemos a movilizar a la ruta y demás, ya estamos pensando, bueno, ¿cómo hacer que mi cultura no eyecte mi propósito, esta mirada estratégica de propósito? Y por último, llegamos a un momento donde tenemos que ser capaces de tomar decisiones en el camino. Y las decisiones, primero tengo que ser capaz, para tomar decisiones tengo que ser capaz de observar, de estar viendo qué es lo que está ocurriendo todo el tiempo. Luego tengo que ser capaz de reconocer. Y cuando hablamos de reconocer la participación. Es una cultura que no solo reconoce los logros, reconoce la participación de las personas. Porque cuando hablamos de propósito, hablamos por sobre todas las cosas de respetar nuestras diversidades. No quiere decir que propósito implica ser una empresa con una política muy fuerte de diversidad, inclusión, etcétera, sino que te escucho a pesar de que quizás pensemos diferente y aún así mejorando si pensamos diferente. ¿Sí? Es una construcción, es una manera de trabajar la organización donde la distribución, donde el poder se distribuye bastante dentro de la organización. Entonces, el reconocer, no te reconozco porque vendiste, no te reconozco porque cumpliste una cantidad de productividad o lo que sea, te reconozco porque participas. Y por supuesto, permanentemente tengo que estar capacitado para tomar la decisión de qué es lo mejor que puedo hacer desde ahora. Y cuando hablamos de nuestra próxima mejor acción, es, primero, sigo movilizando esta organización, estoy en condiciones de seguir movilizando, tengo que revisar mi ruta, voy más rápido, más despacio de lo que me propuse, tengo que volver a medir mi distancia, o por último, ¿es realmente el propósito que tenemos en la organización el propósito que más representa al sentir de esta organización? Bien. Nos vamos directamente a cada uno de estos espacios para entender cómo afecta a las personas, cómo afecta a la cultura y demás. Cuando nosotros hablamos de destino,
estamos hablando de que el desafío que tienen las organizaciones es descubrir el propósito. Y cuando hablamos de descubrir el propósito, hablamos de entender cuál es el problema trascendental o cuál es la causa en la que estoy. Quizás yo soy una empresa, no sé, que produzco energía y estoy en la causa de mejorar el tipo de energía con la cual el mundo progresa, por ejemplo. O soy una empresa de salud y quiero, no sé, democratizar la salud o generar mejor salud para la población en general. Entonces, lo que yo me voy a preguntar en el momento de descubrir el propósito organizacional, nosotros no le decimos definir, pero me voy a preguntar qué echarían de menos o qué extrañarían nuestros grupos de interés. ¿Qué extrañarían nuestros grupos de interés si no existiéramos? Me lo tengo que preguntar hacia dentro de la organización y tengo que ir y preguntárselo a mis grupos de interés. Esta pregunta tan literal como la ven. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en este proceso? En este proceso, cada empresa va a ir descubriendo cuál es esta visión fantástica de futuro en la que está inmersa, que nosotros le llamamos causa justa, ¿no? Donde decimos, bueno, tiene que ser una causa que obviamente involucre a una buena parte de la gente, de la población y demás, del país, del mundo, de la región, de donde tú quieras, pero tengo que sí o sí, de alguna manera, pensar en esa causa. Y les dejo un par de ejemplitos. Mercado Libre, por ejemplo, que dijo, yo quiero democratizar el comercio y los mercados financieros. Y claramente ellos lo han logrado, ¿no? Ellos, yo siempre digo, mi sobrino tiene montado su negocio y de verdad que a la edad de él yo no podía ni siquiera pensar en cómo cobrar de alguna manera con un mecanismo, bueno, por supuesto no digital porque tengo mis años, pero ¿cómo hacer esto de una manera formal, de alguna forma? Entonces, Mercado Libre se propuso eso. Por otro lado, Google dijo, bueno, yo quiero democratizar el acceso a la información del mundo. Y por último, claro, llegamos a nuestras organizaciones. Decimos, bueno, estas empresas se propusieron eso, pero ¿qué pasa en mi empresa? Entonces nosotros, para descubrir el propósito, y acá empiezan a aparecer algunos contenidos que tienen que ver con la Universidad de Navarra, nosotros trabajamos con el Purpose Strength Model, que es un modelo definido por la Universidad de Navarra, es un equipo de investigación en propósito muy de altísima reputación en el mundo, que trabaja en esto hace 5 años, hay muchísima investigación hecha, y de alguna manera el modelo o la triada que debemos recorrer es, cuando mi desafío es el descubrimiento, la triada que tengo que recorrer, y acá empiezan los desafíos organizacionales, lo primero es, bueno, ¿cuál es nuestra identidad? Y acá surgen millones de preguntas, pero la más central es, ¿cuál es nuestra historia? ¿Cómo llegamos acá? ¿Qué hemos hecho en nuestro camino? Nosotros cuando definimos propósito, hablamos de contemos historias, sepamos cómo llegamos, no solo los que estamos hoy. ¿Qué pasó con los que estaban antes? Vayamos a buscar a una comunidad que cuente a ver cómo vive con nosotros. ¿Qué es nuestra identidad? Y nuestra identidad, de alguna manera, tiene que representar la historia, pero también nos tiene que iluminar, nos tiene que decir quiénes somos, pero también nos tiene que ayudar a pensar, siendo quienes somos, quiénes vamos a ser en un futuro. Por otro lado, la segunda parte es nuestro corazón. Entonces, en nuestro desafío de descubrimiento también está el sentir de la organización. Esta mirada hacia las personas donde, por supuesto, tenemos que hablar de nuestros valores organizacionales. Y cuando hablamos de una transformación dirigida por el propósito, no podemos bajo ningún punto de vista pensar en un proceso de definición de propósito o de descubrimiento. En realidad, nosotros a veces intercambiamos definición y descubrimiento, pero es descubrimiento porque el propósito está ahí, el para qué existimos está ahí. No es que vamos a sentarnos y decimos, bueno, existimos para tal cosa, sino que de alguna manera la organización, la empresa, ya tiene un sentido por el cual existe. Pero sí es importantísimo
conectar con los valores. Y cuando hablamos de conexión con los valores, hablamos de conexión con los valores de todos los integrantes de la organización. Cuando hablamos de historias, no hablamos de una cultura que se cierra y dice, vamos a preguntarle al dueño, dueña, director, directora o directorio o lo que sea, vamos a preguntarles cuál es nuestra historia, sino que construimos la historia entre todos. Y cuando hablamos de sentido, es una cultura que está abierta a preguntar cuáles son los valores que tenemos como organización y entender que si le damos la espalda a esos valores, muy probablemente vamos a estar perdiendo nuestro talento en el camino. Y por último, nuestra real contribución, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros hacemos como organización? Y ahí, ¿qué guía nuestro quehacer? ¿Qué nos marca de alguna manera nuestro día a día? Y ahí hablamos de nuestra contribución. Antiguamente se hablaba de la misión, y para nosotros la misión es la contribución, ¿no? Es cómo hago que mi propósito sea misión, sea contribución. Pero nosotros tenemos estos ámbitos, pero estamos desafiados a ponerle algunas restricciones, porque yo podría encontrar dentro de mi organización que hay un grupo que siente que mi contribución es A, hay otro grupo que siente que es B, porque claro, no veo lo mismo si estoy en el área de personas que si estoy en el área, no sé, de finanzas o estoy en el área de operaciones. Entonces tenemos nuestras tres, de alguna manera, nuestros tres ámbitos, y nuestros ámbitos tienen que estar dotados de algunas restricciones. Primero, tiene que haber total autenticidad entre quién soy y qué siento. Tengo que ser auténtico, no puedo inventar un propósito. Por eso decimos que no se inventa el propósito, no se define el propósito. El propósito tiene que ser súper auténtico entre quién soy y qué valores tenemos como grupo humano, ¿no? Y luego tiene que haber una coherencia entre quien digo ser y lo que hago. Y esa es una cultura que solamente esté dotada de una total autenticidad y una total coherencia, ya le estamos pidiendo mucho, porque las organizaciones naturalmente esto lo toman como algo que viene desde arriba. Y en una organización dirigida por el propósito, no es una cultura, puede haber una estructura jerárquica, y eso no se contrapone con el propósito, pero cuando hablamos de quiénes somos, cómo tomamos decisiones, cómo hablamos, qué hacemos, qué no hacemos, no estamos hablando de sostener esa estructura. Estamos hablando de una organización muy horizontal, donde las conversaciones se dan muy horizontalmente. Nosotros hemos hecho talleres donde tenemos a el dueño de la empresa, grupo controlador de una empresa enorme de 1.200 empleados, conversando en la misma mesa, junto con el guardia de seguridad del equipo o de la planta X o Y o Z. Y eso se tiene que dar en la cultura de la organización. La cultura debe promover esto. ¿Es una transformación? Sí. ¿Es a corto plazo? En general no. Las organizaciones que encaran el viaje del propósito, transformaciones dirigidas por el propósito, son organizaciones con mirada a muy largo plazo. Empresas visionarias que piensan esto como su forma finalmente de supervivencia a lo largo del tiempo. Y por último, la combinación de esta autenticidad y la coherencia da la integridad, que es la conexión total entre lo que hago y lo que siento. Y ahí las personas conectamos potentemente con lo que la organización hace. Entonces, no necesitamos ir a hacer el taller de la no sé qué o la no sé cuánto y que me bajen y me inyecten nada, porque lo hago porque lo siento. Hago lo que siento y siento lo que hago. Cuando nosotros logramos esa combinación a lo largo del tiempo, puede haber gente que en el camino sienta que no siente lo que estamos haciendo como organización y gente que siente que hace algo pero que no lo siente, y puede llegar a pasar. Nosotros siempre, el que alguien se aparte del camino es la última de las últimas opciones, ¿no? Pero a veces cuando las organizaciones aumentan su nivel de conciencia, pasa eso, que hay gente que dice, no, perdón, no estoy en esto, porque estamos haciendo algo que yo no lo siento. Siempre decimos, un animalista no podría ir a trabajar naturalmente en una empresa
no sé, ganadera o salmonera o lo que sea, ¿no? Entonces acá hay un gran desafío, y este es un gran desafío para la cultura de la organización, porque cabeza, corazón y manos definen el propósito de nuestra organización. Entonces, en el viaje del propósito, en el descubrimiento, les quiero dejar un par de conclusiones, ¿no? ¿Qué cosas nos han pasado? Primero, nos ha pasado que en estos procesos, primero tenemos que hablar un mismo idioma. Esto que decíamos, tengo que lograr que A y B hablen naturalmente, aunque haya diferencias de educación, de preparación, puede ser alguien que viene de otra industria y demás, pero tenemos que instalar un mismo idioma, y eso es fundamental. Luego tenemos que ser capaces de honrar la historia, construir sobre los hombros de los que vinieron detrás. Las organizaciones que se sostienen en el tiempo guardan una esencia de lo que eran en el momento de nacer. Entonces, sostener, honrar la historia es fundamental. Luego tenemos que hablar de valores compartidos. Tiene que ser una organización que parte de su cultura sea instalar y hablar de valores compartidos. Y todos los valores son relevantes. Obviamente que yo puedo tener un valor que es muy único mío, el valor X, y no lo comparte nadie más en la organización, y yo no es que resigno mi valor, sino que veo cuánto se contrapone contra el conjunto de valores que predominan en esta organización. Luego tenemos que hablar de la contribución a nuestros grupos de interés. Una organización que se cierra, que tiene una cultura hacia adentro, una mirada muy endogámica, es una organización que no es fácil que sea dirigida por el propósito. Y luego, súper importante lo que decíamos hace un rato, el proceso tiene que ser diverso e inclusivo. Diversidad e inclusión. Diversidad me invita a la fiesta, inclusión me sacan a bailar. Es bastante distinto, ¿no? Yo pongo en la mesa a todos, pero ¿cómo garantizo que el proceso va a ser inclusivo? Tengo que hacerlo. Y el proceso es de descubrimiento. Nos vamos a la siguiente parte. Yo sé que al final hay preguntas, ¿no? Entonces voy a avanzar sabiendo que, ya estoy viendo que aparecen algunas burbujitas de preguntas, pero sabiendo que las respondemos todas juntas al final. Cuando hablamos de la distancia, acá el gran desafío es medir. Y alguien puede decir, no, Telma, el propósito no se puede medir. No, sí, se puede medir. Hay modelos formales, hay distintos tipos de modelos. Nosotros trabajamos con uno específico, pero ¿para qué mido? Mido para mejorar. Porque si no mejoro en el tiempo, ¿se acuerdan que dijimos que parte de mi proceso es decir qué es lo mejor que puedo hacer en cada momento? Si no soy capaz de mejorar, no soy capaz de desarrollar el propósito. Mido para conectar, porque las personas no estamos alineadas a un propósito. Las personas conectamos o no conectamos con el propósito. Y uno de los grandes inconvenientes que tenemos a la hora de conectar o no, es que hay muchas personas en la organización que lo desconocen. Entonces, a veces solo con saber y entender, usamos siempre el típico ejemplo de, si yo estoy en un rinconcito cargando facturas en SAP, quizás me queda un poquito lejos el propósito. Entonces, la organización, culturalmente, debe tener espacios donde todos horizontalmente conectamos con el propósito. Y medimos para sostener la coherencia y la consistencia, ¿no? Esto que decíamos, tiene que haber una consistencia total. El trabajo que hizo la Universidad de Navarra demostró que en las empresas donde hay mucha consistencia entre lo que se dice y se hace, el proceso de implantación e interiorización del propósito, asociado con los resultados que se observan en una medición, duplica los resultados organizacionales. Es muy interesante saber esto. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, acá volvemos a Peter Drucker, lo que decíamos al principio, la cultura se come la estrategia. Pero si nosotros medimos, ahí nos vamos dando cuenta qué es lo que va ocurriendo con la cultura. Y nosotros utilizamos, nuestra empresa People in Mind es una empresa chilena, por más que yo soy argentina, igual tengo 16 años ya viviendo y trabajando y desarrollando negocios en Chile, pero nuestra alianza es para Chile, Argentina y otros países de Latinoamérica, pero nosotros utilizamos esta herramienta, que esta herramienta tiene unos antecedentes. Lo que dice es, el modelo hay en el centro
nuestra tríada cabeza, corazón y manos. El propósito está en la cabeza. Las personas lo conocen, las personas conectan valóricamente con el propósito y las personas saben que con sus manos están aportando al propósito. Eso es el corazón, está en el medio, es la implantación. En España le dicen implantación, nosotros le decimos a veces interiorización o despliegue del propósito o activación del propósito. ¿Y qué pasa a la derecha? A la derecha es lo que se ve en la organización. Y el trabajo investigativo de la Universidad de Navarra lo que nos dice es que una organización que tiene su propósito implantado es una organización donde culturalmente las personas sienten más compromiso, hay más proactividad, las personas son más proactivas y las personas muestran más comportamientos extra rol. Es decir, las personas entregan como esa milla extra. Había gente que me decía en un taller, me dijo, entonces quieren que trabajemos después de hora, y nosotros, no, por favor. Es esa necesidad de decir, quiero ir un poquitito más del espacio por el cual me pagan un sueldo todos los meses. Y por último, colectivamente, eso es individualmente, pero colectivamente, las personas sienten mayor sentido de unidad en las empresas que tienen alto nivel de implantación de propósito. Pero para que esto ocurra, por supuesto que tengo que tener activas algunas palancas organizacionales. Y por supuesto que es fundamental que las personas entiendan y vean la estrategia hay que democratizarla de alguna manera. Por supuesto que sabemos que la estrategia tiene partes que son confidenciales. No estamos diciendo, abramos la estrategia a todo el mundo, pero sí las personas tienen que entender estratégicamente hacia dónde va la compañía. El liderazgo es un liderazgo absolutamente dirigido por el propósito, y ya han hablado hoy de liderazgo. Los sistemas, ¿cómo genero cómo estipulo el sueldo de las personas? ¿Cómo hago las devoluciones y evaluaciones de desempeño? ¿Y cómo pongo los bonos o los variables? Esas tres sistemas organizacionales, acá no estamos hablando de tecnología, estamos hablando de sistemas organizacionales, los tres deben ser vistos alineados al propósito. Y por último, la comunicación. ¿Se acuerdan que les dijimos que la empresa comunica de todas maneras? Comunica por sus mecanismos de comunicación formales, explícitos, pero la organización comunica en la estrategia, comunica en el liderazgo, comunica en sus sistemas. Entonces, la comunicación es central, no es el fin, es un gran medio y facilitador para desarrollar culturas dirigidas por el propósito. Y por supuesto, si se dan condiciones, que en el modelo le llamamos facilitadores, por supuesto que es más fácil activar mis palancas organizacionales. La empresa, sinceramente, solo puede activar las palancas, pero puede promover o facilitar algunas otras condiciones. La confianza es fundamental. Espacios donde hay confianza son espacios donde es más fácil activar mis palancas organizacionales. Espacios donde conectamos la motivación de las personas con no tanto la motivación extrínseca, es decir, esta motivación que yo siento por lo que me dan, sino más una motivación trascendental, una motivación donde me motiva más el dar que el recibir de alguna manera. Por supuesto que es más fácil, más sencillo, y son culturas más como donde podemos promover más fácilmente el propósito organizacional. Y los valores. Si en nuestra organización prima el cuidado de las relaciones, o prima la contribución a un propósito, o prima el cuidado del negocio, o prima el desarrollo de las personas, el tipo de organización que seamos ayudará o no a que el propósito pueda cundir mejor entre las personas. Y por último, ser una organización que promueve el propósito personal, que las personas descubramos el propósito personal, es potentísimo. Aquí hay un límite bastante importante entre justamente hasta dónde la organización te da de alguna manera el espacio para descubrirlo y hasta dónde
es un espacio muy personal. Entonces ahí se trabaja eso, pero se trabaja con muchísimo cuidado porque las personas necesitan hacer sus propios caminos. Entonces, cuando medimos, nos encontramos en general, en las mediciones que hemos hecho, nos encontramos que hay un déficit de la conexión con la estrategia es de puertas cerradas y nosotros promovemos culturas donde la estrategia es de puertas abiertas. Repito, no toda la estrategia, ciertas definiciones estratégicas que son, por ejemplo, las empresas que reportan sustentabilidad o sostenibilidad, de acuerdo a como lo mencionen, por supuesto que podrían explicar toda su estrategia de sustentabilidad, donde hay mucho de cómo vemos el impacto y demás, porque en general son empresas que publican su estrategia de sostenibilidad. Por otro lado, el liderazgo. Para siempre, en casi todas las evaluaciones, el liderazgo es uno de los temas centrales. El liderazgo de propósito es central. Las comunicaciones y los modelos de incentivos. En general, hay bastante desconexión de los sistemas organizacionales. En general, el modelo de incentivos está bastante desconectado del propósito. Y el último punto, que se los recalcábamos en el modelo, justamente es el propósito personal. Bueno, hay mucha gente que trabaja en las organizaciones, pero que no ha hecho el proceso de introspección, de evaluación, de análisis y demás, para entender cuál es su propio propósito personal. Y si yo no conozco mi propósito personal, es muy difícil que conecte con el propósito de una organización. Luego, llegamos aquí, estamos en la distancia. Entonces, sabemos que nos tenemos que medir para mejorar. Pero cada vez que midamos, el desafío ahora está en la consistencia, porque tengo que escribir una ruta de trabajo y mi ruta me lleva hacia la consistencia. ¿Por qué? Porque las organizaciones que sostienen la consistencia a lo largo del tiempo, obviamente que pueden pensar esto como una estrategia a largo plazo. Nosotros sabemos que el propósito, culturas de propósito, apalancan a nuestras estrategias dirigidas por el propósito. Entonces, este problema que mencionábamos, que nos decía Peter Drucker, de mirá que la cultura se come a la estrategia en el desayuno, deja de existir de alguna manera ese problema, porque justamente nosotros tenemos una cultura de propósito y nuestra estrategia representa a nuestra cultura de propósito, y no al revés. No me baja la estrategia y tengo una cultura, sino que tengo una cultura de propósito como organización. Bien, ¿qué es lo que necesitamos sostener? Necesitamos sostener a lo largo del tiempo, culturalmente, la autenticidad. Es decir, no puedo en ningún momento dejar de ver que hay autenticidad entre lo que soy y lo que siento. Es decir, tengo que sentir que vale la pena luchar por lo que estamos haciendo. Sea cual sea el negocio que sigue la empresa. No estamos hablando de, esto si no es en una ONG no sirve, no. Nosotros hemos definido propósitos para empresas de todo tipo. La coherencia, que hacemos lo que decimos. Vieron que siempre se dice, ¿no? Que los padres al final enseñan mucho más con lo que hacen que con lo que dicen, ¿no? Bueno, en las organizaciones pasa lo mismo. Si la organización hace con bombos y fanfarria, dice, este es nuestro nuevo propósito y no sé qué, y esto quedó ahí, al contrario, nosotros siempre decimos, si lo vas a tomar como una acción de comunicación o de marketing, peor, lo que te recomiendo es que no lo hagas, que no le pongas el nombre propósito, porque cuando hablamos de propósito, ya todos sabemos que hablamos de este tipo de cosas y de esta necesidad de coherencia. Y por último, esta integridad, ¿no? Esta conexión, pero más personal, entre el propósito conmigo. Y acá lo que decimos es, bueno, pero ¿qué ocurre en momentos de oportunismo? ¿Qué ocurre en momentos de crisis? Entonces, tenemos que ser una organización que tenga muy en claro que el propósito es y es nuestro marco de acción, y no estamos diciendo atentar contra el negocio bajo ningún punto de vista, pero sí no puede ser el propósito. ¿Vieron la típica frase que cuando llega la crisis, qué se dice? Al área de personas lo primero que hacen es recortarle las capacitaciones a personas y recortar marketing. Es lo primero que se hace. Eso es lo que no puede pasar de alguna manera con propósito, porque por supuesto que estamos
no puedo estar cambiando como de ropa a cada rato, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de la ruta, hablamos de tener en claro cuál es la estructura organizativa. Y acá nos han funcionado estructuras más ágiles, es decir, combinar estructuras ágiles con las típicas jerarquías que existen en casi el 100% de las empresas que hoy existen. Dejemos de lado empresas de tecnología, dejemos de lado emprendimientos que tienen sus particularidades, pero en las empresas más productivas, industrias y demás, la estructura organizativa en general es jerárquica. El gobierno del propósito, sostener que esto es un tema de agenda de directorio, de agenda de gerente general, de mesa estratégica, de comité ejecutivo, o como se llame, el gobierno más alto que tiene la organización. Esto no es un proyecto del área de personas. El área de personas es el articulador del proyecto, porque, como vieron, tienen que participar las personas en aspectos donde no hay otro grupo en la organización que pueda manejar este tipo de aspectos. Pero el governance de esto tiene que estar en la alta esfera de la organización. Luego, el plan táctico. Cada uno de los grupos tiene que hacerse cargo de un plan de trabajo, porque no es lo mismo cómo vive el propósito mi área comercial, como cómo vive el propósito mi área, no sé, de personas o mi área de finanzas. No es lo mismo. Entonces, cada grupo tiene que tener la capacidad de tener su propio plan táctico, que por supuesto cuando medimos, tenemos que medir a la organización, pero medir a cada grupo en particular. Y tener un muy buen sistema de indicadores. Aquí es fundamental hacer ciertas mediciones que tienen que ver con valor. Nosotros es fácil decir, no sé, invierto en la máquina, no sé, estoy en una fábrica de zapatos, invierto en una máquina, voy a invertir tantos millones y voy a producir tantos más zapatos por mes, y es bastante fácil medir el retorno de esa inversión. Pero cuando hablamos de propósito, hablamos de iniciativas que no son tan directamente, por ejemplo, no sé, yo tengo un proyecto de mejorar infraestructura en una comunidad donde opero, porque eso me va a generar licencia social para operar, pero ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo cuantifico eso en el negocio? Porque al fin de cuentas todo se termina mirando desde el prisma del negocio, porque necesitamos sostener a la empresa en el tiempo económicamente. Entonces los indicadores son muy relevantes en este aspecto. Cuando nosotros ya tenemos nuestra estrategia y nuestra ruta, tenemos que movernos. Y cuando nos vamos a mover, el desafío es accionar, pero consistentemente. Y acá lo que nos ha pasado es que algunas recetas que podemos darles es que cuando el propósito se pone en acción, tiene que haber una directa ejecución de mi plan. Es decir, no es que me pongo en acción y voy a hacer algo de propósito. No, tengo que tener un plan. Y tengo que saber cuáles son los indicadores que voy a tener que lograr, que en algunos casos hasta se usa una estructura específica de indicadores, que no son los típicos KPI, sino son los OKR, que son indicadores específicos para cosas que se miden de otra manera. Después, tengo que ser capaz de capturar datos en el proceso. No es movilizar y movilizar, tengo que estar escuchando digitalmente a la organización, a mis distintos grupos de interés. Y por último, tengo que ser capaz de tener herramientas que me permitan rápidamente interpretar los datos que fuimos colectando. El último punto de nuestro viaje tiene que ver con este proceso de, ya termino para que podamos pasar a preguntas, este proceso de observación, de reconocimiento y de definir cuál es nuestra próxima mejor acción. Y el desafío está en monitorizar, es decir, el desafío acá es cómo tomo decisiones, pero cómo tomo decisiones informadísima y sabiendo qué impacto tienen estas decisiones. Entonces, algunas recetas que nosotros consideramos es que, aquí se desordenó un poquitito, vamos a mostrarlas todas. Primero es que la observación, tenemos que utilizar tecnologías, indudablemente. Segundo, que tenemos que hacer análisis de datos de personas, que se llama People Analytics, de la misma manera que existe el Data Analytics en general. People Analytics es una disciplina particular. Luego, la gamificación, los juegos, las teorías de juegos aplicadas a la toma de decisiones son súper específicas para propósito.
Y por último, tengo que tener permanentemente un equipo de trabajo que sea capaz de tomar estas decisiones estratégicas. Entonces, hemos recorrido todo el proceso, de alguna manera, recogiendo los principales bullets. Por supuesto que hay mucho más de cultura al principio, cuando defino, cuando descubro el propósito, siempre me estoy corrigiendo, cuando descubro mi propósito, cuando me mido, cuando veo dónde tengo mis grandes brechas, que en procesos más tecnologizados como en la observación y demás. Entonces, quiero cerrarles con un pequeño slide de conclusiones para entender bajo qué condiciones yo, como área de personas, o como equipo de personas, o como equipo que está promoviendo, puede ser un equipo estratégico, no necesariamente el área de personas, pero como equipo estratégico, ¿qué debo decir o considerar para embarcarme en el viaje del propósito? Primero, si no tengo presencia en este proceso de la alta dirección, sea el dueño, la dueña, el gerente general, la gerente general, el directorio, de acuerdo al tamaño de empresa, no importa, el que más arriba esté de la organización o la que más arriba esté, tiene que estar subida al viaje del propósito. Luego tengo que tener conciencia de la naturaleza estratégica de este cambio. Es un cambio estratégico-cultural, las dos cosas van trabajando al mismo tiempo. Luego tengo que entender que el liderazgo tiene que cambiar en la organización. Y el liderazgo, hablamos de liderazgo vertical, el liderazgo que ejerce mi jefatura directa, pero también hablamos de la holocracia, ¿no? Esto de reparto el liderazgo en la organización. Nosotros trabajamos mucho con empresas que tienen grupos de influencers de propósito. Que un influencer de propósito ejerce liderazgo en cualquier momento, en cualquier minuto. Y por último, es comenzar ahora, mañana es tarde. Nosotros ya sabemos, hoy el mundo, la sociedad, el medio ambiente, etcétera, 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 está reclamándole a las empresas que se hagan cargo de algunos excesos que como empresas, muchas de las empresas han caído en algunos traspasos de límites. Y hoy la licencia para operar, esto de alguna manera, esta mirada de te doy permiso para que puedas hacer crecer el negocio, pero a su vez al país o a la ciudad o lo que sea, tiene que existir y ya mañana para nosotros realmente es tarde. Les dejo un gran abrazo, muchísimas gracias. Quedan, por supuesto, los datos si me quieren hacer preguntas y demás. Y Carlos, no sé si te parece que podamos activar preguntas. Por supuesto, muchas gracias, Telma. Realmente impresionante tu exposición y efectivamente cerró con la jornada de hoy donde de manera increíble han conectado cada charla. Así que realmente impresionante. Voy a partir con la primera pregunta que nos hace Lourdes, que nos dice, ¿qué nos recomendarías a quienes tratamos de hacer entender que hoy por hoy ya no se debe retener al personal, sino cuidarlos y hacer que te elijan? Mira, Lourdes, gracias por la pregunta. Es una de las cosas que más me apasionan y es una de las cosas que me han llevado a la fundación de People in Mind hace ya 4 años atrás, pero ya era un proceso que venía de antes. Para nosotros ya eso no existe, hoy hay nuevas generaciones. Te recomiendo, Lourdes, que Deloitte como compañía da un informe anual, que es el informe de los millennials, que ahora ya los millennials ya son grandes, digamos, ¿no? Ya no estamos hablando de los niñitos, digamos, ya hay nuevas generaciones, pero es muy bueno entender qué los moviliza. Y hoy, la verdad es que es un momento donde, sinceramente, hay mucha abundancia, hay mucha necesidad de personas. Uno puede decir, bueno, no, porque hay desigualdades, inequidades y demás, y es así, y no. Cuando yo digo abundancia no quiero decir que somos todos ricos, sino que quiero decir que hoy las generaciones que tienen muy en claro lo que quieren y lo que no quieren, se van de los trabajos de ese estilo. Entonces, Lourdes, si tienes datos
mira, queríamos tener gente que nos ayude, no sé, invento, a innovar, o gente que nos ayude con alguna cosa tecnológica media rara que la saben solamente los que salieron ayer de la universidad, y se nos fueron. Esos son argumentos muy positivos. Nosotros trabajamos algo que se llama business case, o el caso de negocio del propósito, que cualquier cosa me pueden escribir. Ahora podemos dejar en el chat, si quieren, el mail para que me escriban y yo les puedo dar algo más de información. Pero lo más importante, Lourdes, es que tú tienes que convencer de eso, comillas, convencer de eso a los tomadores, las tomadoras de decisión de la organización. Entonces, lo más importante es que le hables en términos de negocio, y no en términos de, no es que tenemos que querer a las personas y nada más, porque eso lo sabemos todos, pero las personas que toman decisiones de negocio, que podrían darte el go o no go a tu idea de cuidar a las personas, son personas que tienen una matriz mental que está muy alineada, muy preparada para tomar decisiones de negocio. Entonces tienes que cambiar un poquito la forma en la que lo haces. Excelente, Telma. Otra pregunta que nos deja aquí Jackie dice, ¿cómo sería ese proceso en el cual se incluyen los valores de todos los empleados en la construcción del propósito? ¿Cómo es esa dinámica? Muy bien, muy buena pregunta. Jackie, ¿no? Sí. Gracias, Lourdes, por el corazoncito. Jackie, mira, te cuento, nosotros trabajamos de la siguiente manera. Primero, es importantísimo entender que las organizaciones que más se sostienen en el tiempo son las que permanecen en el tiempo los valores de sus fundadores o de sus dueños principales. Entonces, es fundamental entender que es un trabajo desde arriba y desde abajo que hay que hacer. Entonces, tienes que entender cuáles son los valores trascendentales de la organización y por otro lado tienes que ir y escrutar a toda la organización. Nosotros lo hacemos diseñando encuestas y demás, donde justamente preguntamos por los valores organizacionales, por los valores que aparecen en la organización. Hay un modelo que es el modelo de Rockich, que habla bastante de valores instrumentales y valores terminales, que nosotros le decimos trascendentales para que se entienda más simple. Es muy importante que nosotros nos enfocamos en valores trascendentales. ¿Por qué? Un valor instrumental es la calidad, pero la calidad no es un valor en sí, no es un fin último, porque yo digo, quiero hacer un trabajo de calidad, pero ¿por qué? No sé, porque si es bueno va a ser, me va a dar más reputación, o porque si es bueno voy a ser más efectivo, eficiente y demás. Pero cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de mejorar la vida de las personas, es un valor que no es instrumental, es un valor final, donde yo digo, por ejemplo, lo hago con calidad porque mi fin último es ser muy efectivo en mejorar la vida de las personas, pero mi valor principal es mi valor trascendental. Entonces nosotros preguntamos por valores trascendentales arriba y escrutamos esos valores abajo para encontrar dónde está esa conexión. Es un trabajo de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Igual no es un trabajo sencillo, Jackie. Excelente, Telma. Y última pregunta, ¿qué consejo das para emprender y definir, más bien entiendo que sería descubrir el propósito? ¡Ay, qué linda pregunta! Me encantó. Porque los emprendedores, claro, siempre están como medio fuera de estas conversaciones, pero la verdad es que los emprendedores son puro propósito. Nosotros, el proceso, ya que gracias a vos también, el proceso de descubrimiento es el mismo. Nosotros tenemos que recorrer, sentarnos, reflexionar sobre nuestra historia, reflexionar sobre nuestros valores y reflexionar sobre la contribución que queremos hacer. Y entender en qué causa del mundo está. Vieron que yo dije en un momento, pueden ser, no sé, las inequidades, puede ser el clima, pueden ser los niños, puede ser la salud. Hay algunas causas, los ODS, digamos, de alguna manera te dan una pauta, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 te pueden dar una pauta de en cuál causa estás, pero nosotros lo que decimos es, tú mira tu causa para no perder el rumbo. No importa que seas una empresa de 3, mira o solo o sola, mira tu causa y luego pregúntate a ti misma esta triada, cabeza, corazón y manos. ¿Quién soy? ¿Para qué estoy en esto? ¿Qué siento? ¿Cuáles son los valores que van a marcar
a nuestra empresa, y por último, ¿cuál es la contribución a esta causa que nosotros queremos hacer? ¿Cuál es nuestra misión para llevar a cabo esta contribución al mundo? Entonces, lo puedes hacer con la mismísima receta. Nosotros siempre decimos, esto aplica para uno, aplica para 1.200, 3.000 o los que sean en la organización. Igual veo que hay un montón de cosas en el chat, pero Carlos, si hay preguntas, Sí. tú me las puedes pasar que yo las respondo por mail, ¿sí? Perfecto, perfecto, sí, estamos ya en tiempo. Creo que de todas maneras en las respuestas que has dado se han ido conectando las diferentes preguntas, de todas maneras te las voy a enviar y allí ya compartí en el chat el sitio web de People in Mind. Ahí están todos tus contactos, por lo cual quien quiera ponerse en contacto directo contigo lo puede hacer por esa vía. Sí, Telma, muchísimas gracias, realmente una disertación impresionante para cerrar este primer día. Muy, muy agradecidos y aplausos digitales para Telma, por favor. Muchísimas gracias. a todos y todas que se quedaron hasta tan tarde. Sí, 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 sí. Muchísimas gracias, Telma. Gracias. Realmente un gusto haberte tenido en este primer día de la cumbre de negocios. Quienes nos han acompañado hoy, el doctor Lucas Canga en el inicio, siguió Gabriel Paradiso, Nancy Martínez desde México y ahora nos fuimos a Chile con Telma Otero. Mañana vamos a continuar esta cumbre virtual de negocios. Tenemos las exposiciones de Marcela Fernández, de Pablo Sargo, que nos va a hablar de agilidad. Tenemos a Oscar Anzorena y a Elena Espinal. Realmente speakers impresionantes de primer nivel para el segundo día que vamos a vivir de esta cumbre. Así que los esperamos. Por favor, sigan en contacto, tienen allí en el chat el grupo de WhatsApp para sumarse, para estar al tanto de todas las novedades. Gracias y nos vemos mañana.